nos está aguardando en línea la licenciada Virginia Gawel. Ella es psicóloga, docente y escritora, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Como animalista, coordina el movimiento animal humano, cuyo lema es al servicio de los demás animales. Si bien la licenciada Gawel ya ha participado en El Rugido Hace Historia, porque le hemos hecho varias notas, hoy inauguramos formalmente este espacio como columnista de El Rugido Hace Historia. Hoy vamos a hablar cómo la violencia hacia los animales no humanos se traslada hacia los animales humanos. ¿Lo dije bien, Virginia? Lo dijiste muy bien, exactamente. Buenas noches, Adriana, buenas noches a todos. Buenas noches. Es un tema arduo, pero primero quiero decir que me siento muy contenta de inaugurar esta columna ya de manera formal, así que cada 15 días estaré aquí compartiendo lo que desde mi posibilidad pueda entender que sirva a todos los demás, ¿sí? Claro que sí. Bien, voy a tratar de juntar estos dos rubros míos, que tengo muchos más, que es el de ser psicóloga desde hace 30 años, en una psicología que se apoya en la sensibilidad, se apoya de una manera singular en los aspectos que hacen a los valores del ser humano. Por eso me parece natural derivar en mirar a esos vulnerables que son los animales no humanos a los que tanto hemos maltratado. Pero en este caso, y maltratamos, no solamente eso es el ser humano, tanto maltratador de animales, sino que en este caso yo quisiera señalar un punto subrayándolo para que puedan estar atentos quienes vivan esto, pueden estar atentos los veterinarios que estén escuchando el programa o que vayan a escuchar la grabación después, pueden estar atentos los compañeros de plaza, aquellos que se hacen amigos de otros que sacan a pasear sus perros. Entonces, bueno, de pronto pueden notar algo de esto, y quizás esto que voy a contar, y quizás observándolo puedan prestar atención para dar auxilio a quien lo necesite. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que hace mucho tiempo ya que se vienen haciendo investigaciones acerca de que cuando hay violencia doméstica, violencia no solo de género, a veces nos acostumbramos a decir violencia de género, pero violencia también hacia los niños de una casa, con más frecuencia estadísticamente se da desde el varón de la casa, a veces es la mujer también, un adulto violento en la casa. Ese adulto violento no es raro que esté ejerciendo violencia también hacia los animales de la casa, hacia el perro, los perros, los gatos. ¿De qué manera y por qué sucede esto? El primer rehén suele ser el animal. ¿Por qué? Porque es una vía a través del cual la persona que tiene lo que los psicólogos y psiquiatras llamamos rasgos psicopáticos, conductas de querer dominar, conductas de insensibilidad, conductas de someter al otro, de crueldad, lo cual no siempre se percibe, y es más, muchas veces no se percibe socialmente. Creo que a muchísimo nos pasa sorprendernos en las noticias cuando escuchamos que hay una persona que es un abusador o es una persona psicopática. ¡Qué encantadora persona!, pueden decir los vecinos. Sí, no es raro que esa persona pueda ser encantadora hacia el resto del mundo, pero no lo sea en el intramundo de su hogar. Y una señal que muchos veterinarios tienen en cuenta, y quizás nunca lo han pensado algunos de los veterinarios, es cuando el animal doméstico presenta visibles rasgos de haber sido dañado ex professo, o sea que no es un accidente, que son demasiados accidentes demasiado seguidos, que hay una mala mano que está maltratando a ese animal, que lo quema, que lo lastima de distintas maneras, y no quiero ser tan explícita como para que nadie se espante, sino sí lo suficientemente enfática como para que nadie cambie en este momento hacia otro foco en la atención. Todos necesitamos prestar atención a esto. Tan es así que, fíjate, Adriana, que
En este año salió una noticia de que abrieron un refugio para animales domésticos víctimas de violencia en Ámsterdam, en Holanda. Y uno puede decir, se ve que le sobra la plata al primer mundo, y sin embargo no. ¿Sabés cómo es la lógica? Yo también tuve ese prejuicio la primera vez que leí sobre esto. Seguramente vos no, porque estás más con el tema de los animales desde hace más tiempo, pero la lógica es la siguiente. Los refugios que se crean para animales víctimas de violencia doméstica, o los refugios que se crean para familiares, para mujeres que en general huyen con sus niños, y son casas de acogida, casas que reciben a las víctimas de violencia, tienen más posibilidades de ser útiles aquellas que brindan hospedaje también a los animales de la casa. Esto, que en primera medida parece una gran complicación, sin embargo es lo que evita la mayoría de las tragedias que suceden por violencia doméstica. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia no se va de la casa para no dejar al perro, al gato, porque saben que va a ser la próxima víctima de violencia y es un miembro más de la familia. ¿Por qué sucede esto? Porque el maltratador suele tomar como rehén, lo cual no es algo menor, lo cual tiene que constar dentro de las amenazas que recibe, dentro de los daños que están siendo causados, porque se están vulnerando dos leyes allí: la ley de daño hacia la persona, pero también la ley que protege al animal, ¿sí? Entonces se están haciendo dos denuncias en una, en ese caso, lo cual es, por supuesto, obligatorio que sea tomado en cuenta por las fuerzas policiales. No sé si querés preguntarme algo, Adriana. Está clarísimo, y la verdad también es un tema que a mí me llega mucho, por toda la violencia es mala. El tema es cuando alguien no tiene voz para defenderse, sea una persona no humana, sea una personita humana, sea una mujer, aparte cómo menoscaban su confianza. Sin duda que sí, en verdad esto que decís es muy importante, porque el desgaste psicológico que se produce es la herramienta mayor con la que cuenta la persona que somete a malos tratos al otro. Y dentro de eso hay un umbral que se pasa a veces cuando el maltratador maltrata al animal, que es el umbral de la normalización de la violencia. Con frecuencia la mujer maltratada, el hombre maltratado, pero más frecuentemente estadísticamente es la mujer, va normalizando la violencia hacia sí misma. Pobre, vino cansado, pobre con la vida que tuvo, pobre, se le murió la mamá, pobre, tiene un trabajo difícil. Entonces se va aceptando que revolvió la sopa contra la pared y le puso un manotazo en la cara. Entonces, bueno, después le pidió perdón llorando y ella acepta. Esto sabemos todos los terapeutas y los no terapeutas hoy en día también, que son los circuitos de la violencia doméstica. Y sabés que hay un libro que se hizo en base a un artículo que circulaba por una revista española, que se llamaba "Mi marido me pega lo normal". Esta expresión, qué horror. En su síntesis, qué horror, ¿no? En su síntesis está hablando de cómo se tiende a minimizar algo que es tan terrible que no se puede soportar el solo considerarlo. Y como generaciones anteriores también han normalizado mucho más que la nuestra el hecho de la violencia doméstica. O sea, que ha sido la moneda corriente en los tiempos de mis abuelos para atrás, y aún de la generación de mis padres, aunque no ha sido en mi casa. Claro. Moneda corriente. Hoy en día también sucede, pero no es la moneda corriente. En otros tiempos era la moneda corriente y el compañerismo doméstico era una rara avis, y el cariño hacia los niños menos. Claro. Entonces, y el animal, en la mayoría de las épocas humanas, el animal era un animal. O sea, el perro estaba atado, afuera, pasaba frío. Hoy en día hay más conciencia. Y esto lo digo también porque no quisiera caer en la moneda a veces corriente del animalismo activista, en donde uno queda tan quemado por la violencia que uno observa y registra y denuncia,
que llega a pensar que el ser humano es despreciable y es el peor animal de la creación. Es la fatiga compasional. Exactamente. Decir que el ser humano es el peor es un gran error, y es caer en esa fatiga que nos hace perder la mira. Verdaderamente, si existe este programa, si existe quien escuche este programa, si existe quien esté escuchando esta palabra simple en este momento, es porque hay muchísima más gente que piensa en pos de proteger, solo que muchas veces los que piensan en contrario a veces tienen más dinero, o son más poderosos, o son los que están en la posibilidad de instaurar leyes. Pero la humanidad tiene un camino evolutivo, y no lo digo desde el pensamiento mágico, lo digo desde el pensamiento estadístico. Tenemos derechos que hacemos reales hoy en día. O sea, vos conduciendo un programa de radio, yo psicóloga, en los tiempos de mi abuela, y tengo 52 años, no soy centenaria, era imposible, vos lo sabés. Sí, sí. Y en los tiempos de Hipatía de Alejandría, a una mujer que compartía conocimiento se la ataba a un carro y se la descuartizaba, como le pasó a ella. O sea que, bueno, los conocimientos y el pensar y el hacer activismo no eran cosas de mujeres hace 100 años, por decir un número. Sí, y hoy en día sí existen los niños. Cuando digo sí existen los niños, sabés, por ejemplo, en psicología no siempre es conocido que el tema del abuso infantil se empezó a subrayar como un tema en los años 50 y pico, porque el niño antes no existía como sujeto de consideración, ni siquiera se le vendía cosas a los niños, ni en el marketing existía. Entonces, hoy en día, el niño sí tiene derechos, se los cumpla o no, lo mismo que con los animales y con las mujeres y con las razas, se los cumpla o no, hay un derecho para defender, y hay un derecho visible ante la sociedad. Hoy en día, entonces, en cuanto a violencia doméstica, podemos estar hablando de esto que hace siglos y siglos y siglos que sucede. No se inventaron los psicópatas en el 1900. Los psicópatas existieron siempre, y la violencia doméstica siempre, y los animales y los más vulnerables siempre fueron el objeto preferencial del que quiere ejercer el sometimiento. La diferencia es que hoy en día vos y yo podemos estar hablando de esto, tenemos quien nos escuche, tenemos quien difunde esta información, y tenemos también una vecina, una amiga, que le va a hacer escuchar este audio a otra amiga que le parece que le está pasando esto, por lo que ve en el perro, por lo que ve en el gato, que tiene quemada la oreja otra vez, o está otra vez lastimado el perro. ¿No te estará pasando esto y no me lo podés decir porque estás aterrorizada? Justamente, parte del problema es acallar el terror a través de la amenaza: te voy a hacer esto en tu animal querido. Entonces, la única manera de que no mate ese animal querido y no te mate a vos, no te digo a vos, Adriana, por supuesto, es justamente hacer la denuncia. Hay que hacer una exposición civil, que es obligatorio tomarlo, y una denuncia penal si viene a cuento, y buscar todo el asesoramiento. Y cuando se hace denuncia por víctima de violencia doméstica, hacer toda la exposición constando que también están estas ofensas a los vulnerables no humanos de la casa. Ellos necesitan nuestra voz. Si no te animaste a hacerlo por vos misma porque te parecía que te pegaban lo normal, hacelo por, si no tenés chiquitos, a lo mejor por tu perro, por tu gato, porque no termina esto, simplemente por el sentido común. Sube en escala, y es necesario hacerlo por vos y por los no humanos que viven en tu casa. Claro que sí. Y no dejarse, tal vez es fácil decirlo de afuera, pero no dejarse que a uno lo hagan sentir inferior. Absolutamente, es de lo más difícil, Adriana, es de lo más difícil, pero gracias a Dios hoy en día, o gracias a los humanos, si hay algo superior, a través de ellos se expresa, gracias a las leyes humanas y a quienes denuncian y toman la bandera de cierto activismo. Existen libros como El acoso moral, de Marie-France Irigoyen, que recomiendo fervientemente. Es un libro donde justamente señala muchas cosas que vos puntualizaste con tus intervenciones: el desgaste del maltratador, el quitarle vida, no la vida, vida
día a día a la persona a quien maltrata, el utilizar cosas de su vulnerabilidad, su familia, su animalito, para poder dominarla, quitarle voluntad, y que el círculo solo se rompe denunciando. Es al revés. El abusador lo que hace es que uno guarde silencio. Claro. Pierde poder en tanto se hace una denuncia totalmente pública. Totalmente pública es me pongo a resguardo con una denuncia, una exposición civil, juez, abogado, lo que haga falta, inclusive abogados para personas sin recursos económicos, Facebook, o sea, todo el mundo tiene que saber lo que te pasa, porque solamente así vas a ver el psicópata que está siendo observado. Claro. Y solamente así va a poder no obrar. Esto es lo que cualquiera sabe cuando es víctima de amenaza. O sea, cuando un testigo es víctima de amenaza, lo que hace es decir públicamente ante los medios: estoy siendo víctima de amenaza. ¿Por qué? Porque ya se sabe que si me pasa algo fue fulano. Claro. Entonces, en este caso, lo peor que puede haber para la propia víctima es conservar el silencio. Claro, es necesario hacer viva voz de eso. Tenés un mensaje en el libro de visitas, en realidad es un mensaje compartido, sí, de Gabriel Flores desde Mendoza. Gabriel, gracias. Dice: buenas noches Adriana, Virginia y Carolina, desde Mendoza escuchando, abrazo fuerte. Hermoso, hermoso saber que estás. Ahí tenemos otro hombre valiente luchando por el oso Arturo y por el cierre del zoológico de Mendoza. Sí. En verdad, ya vamos a hablar, si querés, en el próximo programa, en algún otro, ya ahora que sabemos que va a ser cada 15 días, sí, de lo que significa el activismo no violento y lo que significa tener la insistencia y voluntad persistente de Gabriel, por ejemplo. Que no importa que se burlen, que no importa que siga estando Arturo en el zoológico, no importa. La suma de muchos Gabriel, la suma de muchas Adrianas, la suma de muchas voces que no cesen en su constancia, en su insistencia, esa voz en el desierto es el que llena el desierto de voces. Claro. Por lo tanto, el desierto deja de ser desierto. Ningún derecho se consiguió si no fue a través de una voz que dijo basta, a la cual se fueron sumando otras voces, otras voces, otras voces. Entonces, basta a la violencia de género, basta a la violencia de animales en casa, a través de esto, de toda la violencia, pero ahora hacemos foco en esto, sí a la creación de un régimen de casa, de refugio, donde se admitan animales o que estén aliados con refugios de animales, para que la mujer diga: sí, me voy con mi perro, me voy con mi gato, me voy con mis animales, nos salvamos todos, hasta que podamos volver a casa y esta persona no pueda volver a entrar. Sí, es riesgosa la denuncia, sí, siempre hay riesgo de violencia cuando hay violencia. Escuchamos que hay denuncias y hay consecuencias de las denuncias, pero son muchas más las consecuencias que hay sotoboche cuando la denuncia nunca se hizo. Entonces tenemos que acostumbrar, normalizar la denuncia y normalizar el hecho de que la mujer o quien sea va, denuncia, y la policía tiene que tomar esa denuncia y obrar con pericia, cada vez más, hasta que lo normal sea que lo anormal no sea más llamado pobre, una infancia difícil, ninguna justificación. Virginia, muy valioso todo lo que transmitís, y bueno, tus palabras como siempre las vamos a transformar en video. Y tu trabajo es increíble, Adriana. Tendrán otras columnas más dulces y amenas y risueñas algunas veces, pero hoy empezamos con esto que se volvió necesario. Claro. Por distintas razones, así que acompañe a quienes tengan que acompañar, y a los terapeutas, por favor, a mis colegas, no ignoren estas señas de violencia cuando una paciente esté hablando de lo que pasa en casa, porque esto es un índice de que hay una escalada de agresión física a través de un tercero, que es el animal. El próximo va a ser el paciente, nuestro paciente. No hay que mirar para otro lado. Claro que sí. Así que bueno, linda. Les pido de todos con mucho cariño, y
Y bueno, nos volveremos a encontrar por aquí, ¿sí? En 15 días hablando sobre el activismo particular. Exactamente, y bueno, voy a estar subiendo estas columnas también, así como vos las editas en el blog que abrí este domingo pasado, un blog personal para subir todo lo que tengo desparramado por todas partes sobre distintos temas que me van a encontrar por mi nombre y apellido, Virginia Gawel, con G de gato y W, y también en Facebook me encuentran por mi nombre y apellido, quienes quieran generar contacto, allí estoy y va a ser un gusto acompañarnos en el camino mutuamente. Muchas gracias, Virginia. Un abrazo inmenso, Adriana. Un abrazo. Saludos. Chao, Hasta chao. pronto. Beso. Beso. Ha sido Virginia Gawel, la licenciada Virginia Gawel, con un tema que no es menor, la violencia doméstica hacia el animalito, hacia el animal de compañía, hacia el animal no humano, que luego se transforma en la violencia hacia el animal humano. Zaya, Zaya,